Comentario temático sobre el Corán. Autor Sheikh Muhammad Al-Ghazali. Traductor Sheikh Isa García. Sura 2, Al-Baqarah, página número 28. Cuando el Islam apareció inicialmente, los sabios de la comunidad judía en Arabia lo recibieron con críticas negativas y desdén, pues creían que Dios les había dado el monopolio de la religión, y con la idea de que en consideración a su raza la religión nunca les sería revelada a ningún otro grupo humano. Cuando los musulmanes emigraron desde la Meca hasta Medina, el Islam se volvió demasiado cercano como para agradar a algunos judíos que ya estaban allí establecidos. Ellos resolvieron luchar contra él por todos los medios posibles y planificar contra sus seguidores. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les ofreció un acuerdo como código de conducta a seguir en su relación con los musulmanes y otros habitantes del área. El acuerdo estaba basado en la paz y la mutua cooperación. Al parecer, los judíos locales aceptaron el tratado con renuencia, porque continuaron burlándose de la nueva religión, presionando contra ella de forma hostil e intentando socavar su veracidad y estabilidad. Mientras tanto, la revelación coránica continuó reprochando implacablemente ciertas actitudes de los judíos en el pasado. De cualquier forma, esto tenía un escaso efecto en aplacar sus actitudes arrogantes y en suavizar sus corazones. Los detractores persistieron en creer en la exclusividad de su religión y en aseverar que Dios no podía ni debía escoger profetas fuera de su raza. El Corán rechazó sus afirmaciones, inquiriendo sobre su negativa a la nueva religión que completaba, apoyaba y bendecía lo que les había sido revelado a sus ancestros. Leemos en la Sura 2, versículo número 91, y cuando se les dice, creed en lo que Allah ha revelado, responden, creemos en lo que Allah nos reveló, pero no en lo que vino después, a pesar de ser la verdad que corrobora lo que tienen. Di, ¿por qué? Si erais creyentes, asesinasteis a los profetas de Allah. El capítulo contiene más de 10 recordatorios diferentes de este tipo para que los judíos de Medina prestaran atención al consejo de Dios y cayeran en razón. Si bien estos recordatorios pueden no haber disuadido a los fanáticos entre los judíos de seguir con su política, fueron muy instructivos para los musulmanes mismos y sirvieron como advertencia para ellos. Dios les había dicho a los judíos en el versículo 40, cumplid con vuestro compromiso que yo cumpliré con el mío. Y aconsejó a los musulmanes diciéndoles, del versículo 152 a 153, recordadme, pues, que yo os recordaré, agradecedme mis mercedes, y no seáis ingratos, oh creyentes, socorreos con la paciencia y la oración. Les está diciendo a los musulmanes que allí donde otros grupos se aferren a la forma externa de su religión, pero ignoren su esencia y verdadero espíritu y la vacíen de sus auténticos significados universales, ellos, los musulmanes, mirarán en el corazón y la esencia de su religión y la vivirán con fe verdadera y sincera. La sura lo dice de este modo en el versículo 177. La piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Dios y el día del juicio. El capítulo entonces se aboca a la tarea de establecer las bases sólidas sobre las cuales la nueva comunidad iba a emerger y crecer. Describe los 5 fundamentos o pilares básicos del Islam y vuelve a tratar con los asuntos de la familia musulmana, proveyendo mucho de los principios sobre los cuales debe establecerse, fortalecerse y preservarse. De tanto en tanto, hace referencia a las actitudes rebeldes y de mentalidad estrecha que tuvieron grupos y naciones previas, sirviendo oportunamente como recordatorio para los musulmanes mismos. En el versículo 211 dice, quien niegue la gracia de Allah después de haberle sido concedida,
sepa que ciertamente Allah es severo en el castigo. La sura trata con la cuestión de proteger a una comunidad mayor por medio del sacrificio y el esfuerzo, en árabe jihad, como también la necesidad de proteger al más pequeño, a la familia comunidad, con una serie de normas y previsiones que aseguren su salud, su seguridad y bienestar, dos cosas en las cuales los musulmanes lamentablemente hemos sido tan negligentes. Posterguemos por el momento los asuntos relativos a la familia para tratar brevemente con el asunto de la guerra y la forma en que el Corán lo ha presentado, aclarando en el proceso algunos conceptos errados acerca de la yihad. Los musulmanes detestamos la guerra y nos repugna la destrucción y la pérdida de vidas que causa. Nuestra tendencia natural es hacia la paz, la armonía y la estabilidad entre los parientes, vecinos y amigos. Pero de todas formas, cuando anima y recomienda estas actitudes, el Corán también dice en el versículo 216. Se os prescribió el combate y éste os desagrada. Es posible que detestéis algo y sea un bien para vosotros y que améis algo y sea un mal para vosotros. Allah sabe y vosotros no sabéis. La paz es bienvenida cuando los derechos están protegidos y las creencias respetadas, pero si la paz significa una entrega y sumisión abyecta a la opresión o a la injusticia, no puede ser defendida de manera moral y realista. Este delicado balance está bien presentado en este versículo, en el 217. Te preguntan si es lícito combatir en los meses sagrados, Muharram, Rajab, Dhul-Qa'da y Dhul-Hijjah. Diles, combatir en los meses sagrados es un gran pecado, significado que no está permitido. Sin embargo, ¿qué debe hacerse si se es víctima de una agresión que aterroriza a las comunidades, poniendo en riesgo el ejercicio de sus derechos? ¿No debe ser repelida para proteger esos derechos? El versículo continúa. Pero apartar a los hombres del sendero de Allah, la incredulidad y expulsar a la gente de la mezquita sagrada es aún más grave para Allah. En resumen, la sedición, en árabe fitna, es peor que matar en un mes sagrado y está permitido luchar y organizar una resistencia armada en defensa de la integridad, el honor y la religión. Pero en circunstancias en que nos enfrentamos con enemigos que no estarán satisfechos hasta que abandonemos nuestra religión y modo de vida y adoptemos las de ellos, la defensa se vuelve obligatoria y la culpa por instigar al conflicto no recaerá sobre quien defiende, sino sobre quienes causan el conflicto. Estos comentarios introductorios nos permiten apreciar completamente el significado del siguiente versículo, el 190. Y combatid por la causa de Allah a quienes os combatan, pero no seáis agresores, porque ciertamente Allah no ama a los agresores. Este es un principio eterno y todo lo que tiene para decir el Corán sobre este asunto está de acuerdo con ello. Algunos comentaristas han creído erróneamente que la sura At-Tauba contiene instrucciones que contradicen este principio. Las órdenes dadas de emprender la lucha en esta sura, sin embargo, no prescriben luchar contra gente justa, neutral y pacífica. Solo está permitida contra grupos que han emprendido acciones contra los musulmanes y que buscan perjudicar activa e intencionalmente su paz y seguridad e infligirles daño. Esta es la razón por la que el Corán condena. Qué pésimo es lo que hacen. No respetan pactos alguno con los creyentes, ni aunque sean sus parientes. Estos son los verdaderos transgresores. At-Tauba, versículos 9 y 10. Más aún, el Corán enfatiza la necesidad de confrontar a los agresores en una lucha frontal, justa y clara, cuando pregunta, ¿acaso no combatiríais a quienes faltan a sus juramentos y planean la expulsión del mensajero?
y ellos son los que comenzaron primero a combatirlos, ¿acaso les teméis? Sabed que Allah es más digno de que le temáis, si es que sois creyentes. At-Tauba, versículo 13. Es difícil entender cómo esto puede haber sido interpretado como una prescripción de guerrear contra gente que no ha cometido ninguna agresión o que contradice el principio dado en el capítulo Al-Baqarah, que afirma claramente que la lucha solo debe emprenderse en respuesta a una agresión. Esto, cuando es propuesto por algunos musulmanes, es en el mejor de los casos un malentendido y en el peor una subversión censurable de los principios islámicos eternos, provocando cargos nocivos contra el Islam por los que solo podemos culparnos a nosotros mismos. En este punto sería valioso enfatizar que el Corán prescribe la legítima defensa no para gloria personal ni para obtener alguna ventaja, ni para vanagloriar un nacionalismo intolerante que intente probar que un país en particular es superior a otro y tiene derecho a dominar a los demás. Las guerras que han tenido lugar en tiempos recientes no han tenido otro objetivo que usurpar la riqueza y los recursos naturales de naciones más débiles y colonizar y controlar sus territorios y el destino de sus pueblos para el beneficio de los más poderosos. Muy lejos están de ser guerras justas, de luchar en nombre de Dios, son verdaderas obras del mal. Las verdaderas luchas en nombre de Dios han sido aquellas en las que se peleó por sostener el monoteísmo contra la imposición de la adoración de falsas deidades. Y los verdaderos creyentes han emprendido siempre esta lucha para mantener viva la fe y el culto a un solo Dios. La sura pregunta en el versículo 114. ¿Acaso existe alguien más inicuo que quienes prohíben que en las mezquitas de Allah se mencione su nombre y pretenden destruirlas? El Corán observa en el versículo 251, y si Allah no hubiera hecho que los creyentes vencieran a los incrédulos, se habría corrompido la tierra, pero Allah concede sus gracias a la humanidad. Ciertamente, el bien solo puede triunfar y quedar firmemente establecido cuando quienes lo defienden son humildes y generosos, valientes y están completamente consagrados a sostenerlo y preservarlo. Al-Baqarah contiene una larga y detallada discusión de los asuntos familiares. Como aparecen al principio del Corán, algunos pueden pensar erróneamente que lo que el Corán tiene para decir acerca de este asunto es lo principal para ser presentado en el Corán. Sin embargo, cerca de 2/3 del Corán han sido revelados antes de esta sura, y este asunto ya había sido tratado extensamente. Estudiando lo que esta sura dice acerca de los asuntos familiares, uno debe remitirse a lo que ya había sido revelado del Corán acerca de eso. Uno de los versículos de las otras suras que tratan con este tópico es el de la igualdad del hombre y la mujer, expresado en la sura An-Nahl con estas palabras: quien obre rectamente, sea varón o mujer y creyente, le concederemos una buena vida y le multiplicaremos la recompensa de sus buenas obras. An-Nahl, versículo 97. El mismo principio fue defendido por un creyente de la generación de Moisés que desafió al faraón de Egipto y a sus secuaces, y es citado en otra parte del Corán. Quien hiciere una maldad será castigado acorde a lo cometido, y quien hiciere buenas obras de entre los creyentes, fuere varón o mujer, ingresará al paraíso y será recompensado inmensamente. Sura Ghafir, versículo 40. En otra sura leemos, y entre sus signos está haber creado cónyuges de entre vosotros para que encontréis sosiego y dispuso entre vosotros amor y misericordia. Sura Ar-Rum, versículo 21. Esto fue enfatizado nuevamente en la sura An-Nahl, cuando se enumeraron los favores de Dios sobre la gente, los cuales incluyen esposas de vuestra misma especie, de las cuales crea hijos y nietos. An-Nahl, versículo 72.
Puesto que el estado de las mujeres y la posición de la familia en la sociedad ya había sido tratada en otras partes del Corán, no fue una sorpresa que la Sura al-Baqarah debiera tratar con detalles relativos a las disputas familiares y otros aspectos de la vida familiar que podían surgir y para los cuales se necesitaban las leyes y normas de Dios. Por eso encontramos que esta sura trata con los juramentos, el divorcio, el embarazo, el amamantamiento, etc. Sin embargo, la legislación familiar no puede perdurar y ser efectiva sin firmes bases de moral, fe y piedad. La sura señala que los divorciados, tanto el hombre como la mujer, pueden tener dudas y preferir no disolver la relación por completo. Ellos deben usar la razón y el sentido común, sobre los que esta sura ofrece 8 instancias sucesivas cuando dice: y si expresáis la voluntad de divorcio a vuestras esposas y éstas cumplen con el plazo de espera, inciso A, reconciliaos con ellas en buenos términos. Inciso B, dejadlas de buena forma. Inciso C, no las retengáis para hacerles daño. Inciso D, violando así las leyes de Allah, pues quien obre de esta manera será injusto consigo mismo. Inciso E, no os burléis de las leyes de Allah. Inciso F, y recordad la gracia que Allah os concedió, el Islam, y el libro y la sabiduría que os reveló el Corán para exhortaros con ello. Inciso G, temed a Allah. Inciso H, sabed que Él es conocedor de todas las cosas. Todo esto está en el versículo 231 de Sura al-Baqarah. ¿Qué más puede ofrecer cualquier sistema religioso para una separación más cortés y amigable y una forma más equilibrada y responsable de proteger los derechos y el futuro en bien de toda la familia? De todas formas, el divorcio en algunas comunidades musulmanas se ha hecho corriente y uno todavía se encuentra con algunas situaciones absurdas que han conducido a la trágica ruptura de familias, por lo cual se culpa al Islam alegando que es injusto con la mujer. He hecho referencia en otras ocasiones a la expresión coránica los límites dispuestos por Dios, que aparece 6 veces en los versículos 229 y 230 de esta sura en relación con el asunto del divorcio. Muy pocos musulmanes tienen un entendimiento claro de esta expresión o del énfasis que pone el Corán en ello y en el contexto en el cual se ha usado. La mujer ha sido maltratada en muchas sociedades, pero lo extraño es que estos maltratos se atribuyen a las enseñanzas del Islam, que han mostrado el mayor grado de respeto y justicia hacia la mujer. Dios dice en el Corán: ellas tienen tanto el derecho al buen trato como la obligación de tratar bien a sus maridos, y los hombres tienen un grado superior de responsabilidad, versículo 228, que es completamente claro al establecer los derechos y obligaciones de los esposos y esposas. Sin embargo, uno nota en ciertas comunidades atrasadas que las mujeres tienden a dar más de lo que tienen derecho a recibir o que son tratadas con una rudeza indebida y desdén. Es difícil creer que tales actitudes puedan tener algo que ver con cualquier religión, mucho menos con la religión del Islam. Por supuesto, la esposa puede en ocasiones ser causa de conflictos y tales disputas no siempre pueden ser dirimidas por la mano de la ley. Debe haber un ambiente de confianza en el cual el respeto a los límites de Dios sea observado por ambas partes. La transparencia, la generosidad, la integridad moral, un sentido de equidad y justicia y el temor a Dios por parte de la comunidad son todos requerimientos esenciales para el surgimiento de familias fuertes, felices y seguras. El trato hacia la mujer en ciertas sociedades musulmanas ha sido un blanco fácil y recurrente de los ataques de los enemigos del Islam y ha sido una brecha peligrosa a través de la cual atacan implacablemente sus enseñanzas y leyes. Este punto ha sido el caballo de Troya de quienes quieren socavar el Islam y las sociedades musulmanas,
invocando a la liberación de la mujer musulmana de la crueldad e injusticia del Islam. Esto ha conducido a un movimiento de opinión cada vez más popular entre ciertos sectores de intelectuales en algunos países musulmanes, especialmente entre las mujeres que han tomado este punto con gran entusiasmo. Pero ciertamente, algunos de los que dicen defender el Islam y hablar en nombre del Islam y lo que representan groseramente son ignorantes del espíritu de su legislación y tienen en parte la culpa. En una ocasión describí el derecho de la esposa a divorciarse de su marido a cambio de una compensación monetaria que ella paga a su esposo, como un equivalente al derecho del marido a divorciarse. De acuerdo a esto argumento, cuando una mujer ya no puede soportar vivir con un hombre por cualquier razón que ella pueda alegar o guardar en secreto, si ella ofrece devolverle la dote que él le ha dado, las autoridades legales no tienen excusa alguna para no concederle lo que ella desea. Alguien en la audiencia comentó que un juez podía concederle el divorcio a la mujer si ella estaba realmente amenazada. Yo respondí que aun si ella no lo estuviera, pero de todas formas ya no quisiera vivir con su marido por alguna razón y estuviera dispuesta a compensarlo por lo que él había gastado en ella, no había razón alguna por la cual ella debiera ser forzada a quedarse con él. Mi oponente insistió que no era permisible si el marido no estaba de acuerdo con el divorcio. Yo respondí que sí era permisible y que era decisión del juez convocarlos a una conciliación o determinar que el marido estaba obligado a aceptar la compensación y decidir el divorcio. Algunos fanáticos religiosos tienden a negar a la mujer en su entidad individual, mientras que en el Corán leemos que las esposas de Noé y el faraón, por ejemplo, eran independientes de sus maridos y no tenían ninguna obligación de compartir sus acciones y responsabilidades. Cuando llegue el momento de tener hijos y disponer de la familia, los maridos y las esposas comparten responsabilidades y ventajas por igual, como dice el Corán en el versículo 233. A nadie se le exige fuera de sus posibilidades que ni la madre ni el padre utilicen a su hijo para perjudicarse mutuamente y no incurren en falta si el padre y la madre de común acuerdo deciden destetar al niño. Un aspecto importante del divorcio que ha sido descuidado en nuestras sociedades es proveer manutención a la mujer divorciada. El divorcio normalmente sigue un periodo de mucho disenso, asperezas, amargura emocional y peleas, que pueden destruir los corazones y transformar a las personas de mejor buena voluntad en este mundo. Sin embargo, una vez que se concreta el divorcio, la animosidad emocional que quedó atrás debe suavizarse con algunos gestos de cortesía. Esto está claramente afirmado en el versículo que dice: quienes divorcian a sus esposas deben darles un presente de acuerdo a sus posibilidades de cada uno. Esto es una recomendación para los piadosos. Así es como Allah aclara sus leyes para que razonéis. Versículos 241 y 242. Yo convoco seriamente a todos los musulmanes a remitirnos al Corán y al ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y aprender apropiadamente las normas y principios que gobiernan la familia musulmana y recurrir a las formas más honorables de promover la felicidad y la eficiencia en los hogares musulmanes. Debemos mirar a nuestro alrededor, analizar y comprender lo que está pasando actualmente en el mundo. Es increíble que alguien prohíba a las mujeres conducir automóviles, cuando en otras sociedades ellas dirigen naciones. En Medina, luego de la emigración desde la Meca, los musulmanes continuaron recibiendo la revelación coránica como lo habían hecho durante los 13 años precedentes al entorno y las circunstancias. Sin embargo, habían cambiado, pues, mientras que los episodios de la historia de los judíos hasta ahora habían sido citados y relatados con propósitos informativos y educativos. El tema de los judíos toma ahora un significado mucho más relevante, pertinente y contemporáneo, afectando tanto el presente como el futuro.
En la Meca, los musulmanes solían realizar las oraciones individualmente, pero ahora la mezquita se había convertido en el centro de reunión de la comunidad e iban allí a rezar colectivamente. Solo los hipócritas o los débiles se quedaban en sus casas para el momento de la oración. Las características esenciales del nuevo Estado comenzaron a hacerse visibles lentamente y una nueva sociedad iba tomando forma. El individualismo y la estrechez mental dieron paso lenta pero implacablemente al apego colectivamente consolidado a las leyes de Dios. En una defensa, los musulmanes buscaron fuerzas en la unidad y en la vigilancia colectiva. La creencia en la unidad absoluta de un solo Dios había establecido sus raíces firmemente a través de la revelación en la Meca y exponerla posteriormente en detalle en Medina era necesario para un entendimiento más claro y transparente de sus significados. El Corán, después de todo, es un libro que se sustenta y se explica a sí mismo, recurre abundantemente a la repetición y parafraseo de ideas y conceptos. Esto puede verse en muchos versículos de esta sura que hablan acerca de la unidad de Dios, tal como el versículo 163 que dice: Vuestra divinidad es única, no hay otra salvo Él, clemente, misericordioso. El versículo 164 que dice: Ciertamente en la creación de los cielos y tierra, la sucesión de la noche y el día, el navío que surca el mar para beneficio de los hombres, hay señales para quienes razonan. Estos son seguidos por versículos que explican las bases comunes que subyacen detrás de las emociones de la gente, los sentimientos y el comportamiento. Los creyentes que aman a Dios por encima de cualquier otra cosa reflejan los frutos de este amor en sus actos y expresiones. Dios merece esta adoración a causa de que Él es la manifestación última de toda gloria, y la grandeza le pertenece solo a Él. Esto está bellamente articulado en el versículo más magnificente del Corán, también conocido como el versículo del trono, que comienza con las palabras: Allah, no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, viviente, se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación. No lo embarga la somnolencia ni el sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra, versículo 255. Sin embargo, para establecer la fe, podría ser necesario debatir y argumentar en defensa de ella con aquellos que la niegan o suprimen. La sura cita la confrontación del profeta Abraham con un rey de su tiempo y dice: ¿Acaso no has reparado, oh Muhammad, en quien discutió con Abraham acerca de su Señor, valiéndose del poder que Allah le había concedido? Versículo 258. Abraham, con la guía y apoyo de Dios, usando argumentos simples y sinceros, fue capaz de rebatir y dejar confundido al arrogante tirano. Así encontramos en esta sura, que fue revelada tempranamente en Medina, otra aproximación coránica en el trato de los asuntos más importantes de la fe, sin desviarse del objetivo principal de la revelación divina. El Corán es un libro, como la misma sura afirma, del cual no hay duda, versículo 2. Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus seguidores se adelantaron en su respuesta a las enseñanzas y órdenes de esta sura y a la revelación que le siguió. Mientras el Corán iba siendo revelado, ellos actuaban en base a sus instrucciones y consejo, voluntariamente y con entusiasmo. El Corán dispuso las características, el marco general del trabajo y los principios para mostrar a los musulmanes el camino a seguir como individuos, como miembros de la sociedad y como ciudadanos del Estado. Ellos estuvieron construyendo e implementando en base a estas instrucciones, convirtiendo las ideas y los conceptos en realidades de la vida diaria, con la diligencia y devoción de aquellos pioneros. Medina se convirtió de esta forma en la nueva y gran capital de una de las regiones más formidables y duraderas que el mundo jamás ha conocido. Una ciudadela que el versículo 143 describe como la nación moderada y la más recta y piadosa, una nación levantada por la revelación divina.
cuyas enseñanzas contenían la guía enviada por Dios a su mensajero, quien a su tiempo se las transmitió a sus seguidores. El versículo dice: Hicimos de vosotros una comunidad moderada y justa, a fin de que fuerais testigos ante la humanidad de la llegada de los profetas anteriores y fuera el mensajero vuestro testigo. Versículo 143. En los últimos dos versículos de este capítulo, Dios Todopoderoso afirma que el profeta Muhammad y sus seguidores tuvieron fe sincera y fueron diligentes en su entendimiento e implementación de las órdenes y exhortaciones contenidas en esta sura y en otras después de ella, y que habían actuado en base a las mismas con fidelidad y entusiasmo y con lo mejor de sus habilidades. Por esta razón, Dios les había concedido su ayuda y sus bendiciones. Ellos aventajaron a sus predecesores que habían recibido la revelación divina, pero no la habían respetado lo suficiente al no actuar de acuerdo a ella. Los árabes fueron un pueblo iletrado, que antes de recibir la revelación coránica habían tenido una escasa influencia en el curso de la historia de la humanidad. Desde entonces, su reputación y presencia en el mundo comenzó a ascender y a difundirse hasta que se convirtieron en la civilización más avanzada de la Tierra. Durante siglos fueron pioneros en todos los campos de la religión, las ciencias, las leyes y los desarrollos sociales y tecnológicos. La contribución que hicieron a la civilización humana cuando estuvo libre de intereses mundanos y partidistas estuvo básicamente libre de cualquier etnocentrismo racial u ostentación materialista. Su civilización estuvo en esencia dedicada a Dios y veía en este mundo un preludio de un más allá con mayor significado. El penúltimo versículo dice: El mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor. Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. No hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros y dicen: Oímos y obedecemos. Perdónanos, Señor nuestro, pues ciertamente a ti volveremos. Versículo 285. Los musulmanes no tenían una raza hacia la cual inclinarse, ni una tierra natal exclusiva con la cual identificarse, porque su lealtad era hacia el Dios del universo, el creador y señor de todo. Ellos no tenían ninguna ventaja sobre las demás naciones o grupos humanos, excepto por aquello que les transmitían de la religión islámica, y se distinguían por su piedad y fe sincera. La reputación y el lugar especial que ganó la ciudad de Medina en la historia del Islam están directamente relacionados con el hecho de que fue la cuna de la revelación y la primera ciudad de la gran naciente nación islámica. En ella surgieron las primeras familias musulmanas, los primeros mercados, las primeras estructuras estatales, centros de aprendizaje, empresas comerciales, granjas y consejos legislativos, todo bajo la guía de la revelación divina y el liderazgo esclarecedor del exponente de esa revelación, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La historia nos cuenta que el profeta una vez seleccionó a un muchacho muy joven como líder a causa de que había memorizado y aprendido esta sura completamente, indicando su estatus distinguido y prestigioso en el Corán. Finalmente, como vemos en el último versículo de esta sura, se llama nuestra atención hacia el fenómeno histórico de las naciones que lograron ascendencia y supremacía, y que usualmente manifestaron esto con arrogancia y presunción, mirando con desdén las naciones más débiles. La vanagloria actual de las civilizaciones dominantes que alcanza tanto a Occidente como a Oriente es un vívido ejemplo de que esto que menciono, la decadencia de una cultura que se asienta sobre grandes injusticias y que presume de los logros de una élite de genios que han dividido el átomo y que han incursionado en el espacio exterior. Cuando los musulmanes fueron una nación líder, sin embargo, y en la cima de sus logros, estaban sobrecogidos por un sentido de sumisión a Dios y en necesidad de su apoyo y guía. Siempre han pedido el perdón de Dios y buscado su gracia rezando:
Señor nuestro, no nos castigues si nos olvidamos o nos equivocamos. Señor nuestro, no nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos precedieron. Señor nuestro, no nos impongas algo superior a nuestra fuerza. Perdónanos, absuélvenos y ten misericordia de nosotros. Tú eres nuestro protector. Concédenos el triunfo sobre los incrédulos. Versículo 286.